Y llegó el momento de las preguntas que nos dejaron todos los televidentes y también escuchas allí por la red El Otro Lado de la Pandemia para los invitados que ya saben durante la semana quiénes van a ser. Vamos a empezar con la primera pregunta que tiene que ver precisamente con el tema de las medidas que se van a tomar. Dice, ¿van a tomar medidas más estrictas en Rafaela, Maximiliano, con lo que se reunieron con el Comando Unificado? Mira, ahí en el Comando Unificado, cuando nos reunimos ayer, establecimos el tema de los espacios públicos, que es la gran preocupación que teníamos porque había mucho relajamiento por parte de la ciudadanía. Notábamos que se compartía el mate, la bebida, y eso, en caso de haber algún caso positivo, marcar la trazabilidad iba a ser bastante compleja. Bueno, se tomó la decisión, porque ya hay casos en la ciudad, de no permanecer en el espacio público. O sea, si uno quiere tomar mate, quiere hacer cualquier otra actividad, que la realice en su casa. Sí puede hacer actividad física, puede salir a correr, a caminar, eso no va a haber problema. El lugar de paso. Exactamente, el lugar de paso. No quedarse en el lugar, y sobre todo los juegos infantiles, donde hay tocamientos de estos juegos y que pueden aparte ser de lo que aparejados. veíamos, Maximiliano, lo decíamos con el doctor, compartir mate, compartir botellas, digo, es un peligro todo eso. Es un riesgo y tratamos de minimizar, por eso esa tarea de prevención. También hacer muy hincapié, o sea, mucho hacer el tema de lo que es el uso del barbijo. El uso del barbijo, vemos que hay gente que por ahí no lo utiliza. La palabra es esa, se relajó. Y lo notamos hasta muchas veces cuando sale a caminar. Sabemos que para correr es un impedimento, que no está bien aconsejado desde el punto de vista médico, no sé si me equivoco o no, Eduardo, con este tema, salir a correr. Si salís solo no es el problema es cuando interactúas, doctor, ¿no es así? No, el tema con el tapabocas es que siempre y cuando... Lo que hay que mantener es la distancia. Si se puede garantizar la distancia física, es decir, si estamos a una distancia física de más de 1,5 metros, el tapabocas se torna innecesario. Pero si vamos a estar en lugares en donde la distancia no puede estar garantizada, las dos personas, lo ideal es que contengan la posibilidad de emisión viral con el tapabocas. Si una persona está corriendo solo a una distancia de más de 1,5 metros del otro corredor o andando en bicicleta, puede estar haciéndolo sin el tapabocas, porque además desde el punto de vista fisiológico es mejor para lo que es la ventilación. Exactamente. Pero cuando estás en un espacio abierto, aún en una plaza, en un parque, pero no mantenés la distancia, hay que tener puesto el tapabocas. Exacto. Bueno, aquí tengo la pregunta que viene, que tiene relación. Dice, ¿los nuevos casos no es problema de la falta de controles eficientes? Yo tengo reparos. Acá hay una dualidad que tiene que funcionar, que se inicia con la responsabilidad individual. Y la responsabilidad individual es ineludible para cualquiera de nosotros. ¿Cuántas fiestas clandestinas se lograron contener el fin de semana? Porque el fin de semana hubo varias, varios domicilios. Es lo que y también diciendo. en lugares donde ya habían sido infraccionados anteriormente en 3 oportunidades. La gente no puede decir que no hay información, que no sabe. Hay información, están las normas, están las medidas de recomendación, las medidas restrictivas y se siguen transgrediendo. Entonces, hay una responsabilidad que es individual y hay otra responsabilidad que es del Estado, que debe controlar, que es finita la capacidad que tiene de control, o sea, tiene límites porque tiene X cantidad de agentes. Hay una articulación de fuerzas en la ciudad como para poder llevarlo adelante, pero obviamente no hay manera de poder controlar individualmente a cada ciudadano que transgrede. Entonces, hay una responsabilidad que es individual y el Estado tendrá que extremarla a esta responsabilidad de control. No puede estar yendo a cada una de las casas donde la gente decide festejar un cumpleaños de mucha gente. Según la otra pregunta para Jorgelina, ¿PAMI cubre los hisopados? No, no está cubierto los hisopados. Estamos hablando de una cuestión del Estado, es una pandemia y entonces ante una situación de un paciente sintomático, lo primero que hace es la consulta. Si es sintomático y tiene de alguna manera posibilidades o probabilidades de tener COVID, lo que se hace es la denuncia y esa denuncia desprende la necesidad de un hisopado. Es todo protocolizado. Y aparte también por los registros mismos que lo lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia. Perfecto. En un ratito vamos a tener a la doctora Sandra Capello, infectóloga, que después de la renuncia o que el apartamiento, en realidad, por cuestiones de salud del doctor Roberto Vitaloni, quedó un poco allí como responsable de hablar de lo que está ocurriendo con esta emergencia junto al doctor Martín Raca, subsecretario de Salud, y tenemos una pregunta para ella. Todo lo otro tiene mucho que ver con los controles, porque la gente, por un lado,
se resiste a los controles, por el otro lado nos piden que el Estado haga lo que no hacemos nosotros. Es que ¿La política cómo mete la cola en esto? Acá hay, a ver, me parece, es una opinión esto, ¿no? Me parece que esta pandemia lo que tiene de particular en el mundo es que hay dos cosas que inciden fuertemente para que funcione como viene funcionando hasta ahora. Por un lado, la cuestión de las redes sociales, la cuestión tecnológica, cómo la información fluye a la velocidad que fluye entre las personas, institucionalmente, entre el sector de la salud. Es decir, el nivel de información, buena y mala, porque hay mucha mala información, mucha información fake, está circulando a tal punto de que hay un gran componente informativo en toda la población. Vos hablás con un chico, yo tengo un chico de 11 años con el que hablo y sabe todo lo que está pasando porque lo ha visto en el teléfono o lo ha visto en la tele, y lo mismo le pasa a los adultos mayores. Entonces, una gran cantidad de pobladores del mundo, de la Argentina, de Rafaela, están absolutamente informados. Entonces, se vive la pandemia de una manera distinta quizás a otras situaciones que han ocurrido en el mundo. Podemos compararla con la gripe H1N1 hace unos años atrás, que era distinto. Y el otro tema es que, por lo menos en la Argentina, lo que pasa con la pandemia es que no queda ajena de lo que es la grieta política, ¿sí? Y la grieta en Argentina atraviesa todo, ha atravesado relaciones familiares, ha atravesado instituciones y atraviesa también lo que está pasando con la pandemia. Por un lado están aquellos que defienden las cuestiones que tienen que ver con lo que hace el gobierno, y por otro lado están aquellos que lo atacan. Lo que sí creo que acá hay que tener claro es, primero, cuál es la información correcta, coherente y con basamento científico para poder argumentar una defensa política, porque si no es insustento. Tenemos a la doctora Capello para preguntarle todo y esto. Claro, es fundamental. Y que la política no lo contamine a esto, a los científicos, que no quiere la política instalar una idea desde la política para contaminar lo que es una recomendación desde los científicos. Exactamente. Doctora Sandra Capello, sabemos que son días complicados, pero le agradecemos esta comunicación. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, por suerte. Bueno, a esta hora, doctora, ¿qué información tenemos para repasar? No en números, sino en cuestiones de prevención. Y una de las preguntas que teníamos en la red, allí en Instagram, del otro lado de la pandemia, es cómo están pudiendo seguir los nexos epidemiológicos de estos casos que dieron positivo. Cuando se detecta un caso positivo, por supuesto se habla con esa persona, se le pregunta si viajó, si no viajó, cuáles fueron sus actividades en los últimos días. Como dijimos en el informe oficial, la mayoría de los casos tienen relación con haber viajado a zonas de circulación comunitaria, y esto nos lleva a pensar, pero ¿cómo? ¿No era que no se podía viajar? ¿No era que la recomendación era tratemos de no viajar? Por supuesto que algunas personas lo hicieron por cuestiones laborales, otros por cuestiones de salud y otros por cuestiones sociales. Y cuando uno lleva a preguntar, bueno, decime con cuántas personas estuviste las 48 horas previas a empezar con los síntomas, empiezan a nombrarnos las personas con las que estuvieron en contacto, y eso también nos lleva a preguntar, ¿pero cómo? ¿No estaban suspendidas las reuniones sociales? Entonces, no una sola persona, varias personas estuvieron en contacto con muchas otras. Eso hace que tengamos que aislar y reforzar los cuidados en un gran número de personas en la ciudad. Entonces, nos hace plantearnos hasta dónde cumple la gente un decreto provincial, un decreto nacional de que están suspendidas las reuniones sociales. Yo creo que hay que profundizar en la responsabilidad ciudadana, como decimos siempre, y un poco entender que esto es un problema de salud pública. Que no tiene que ver con la Argentina, porque todo, como decía el doctor, la política mete la cola y todo lo politizamos o le damos una explicación desde ese lugar, doctora. ¿Cómo se siente usted como médica cuando tiene que dar este tipo de explicaciones? Porque hay gente, como el lunes, que se conjugan en una marcha muchos factores, no una única consigna, pero entre esas consignas estaban los anti-cuarentenas en una ciudad como en Rafaela, donde la flexibilización es prácticamente total.
Mira, en realidad cuando escuchaba la convocatoria a la marcha y después la vi, en realidad yo estaba muy ocupada evaluando estos casos que estaban en proceso. A ver, los casos se comunicaron después de la marcha, pero ya algunos teníamos conocimiento de que tenían resultados dudosos los días previos, o sea, los días que se estaba convocando a la marcha, incluso el día de la marcha. Entonces, fue una alta preocupación esa actividad en la ciudad, en el sector salud, porque mientras por un lado se convoca una marcha reclamando, que por supuesto que todos los reclamos son legítimos y cada uno tiene derecho a reclamar, pero en este contexto el servicio y el equipo de salud de la ciudad estaba extremadamente preocupado porque ya sabíamos que nos iban a dar por los datos y por las características algunos casos positivos, que por supuesto se comunicaron después cuando se confirman, pero por un lado tenemos este tipo de actividades y mientras tanto nosotros en el área de salud vemos otra realidad. Entonces hay que entender que no son dos ciudades distintas, la ciudad económica y la ciudad de la salud. La ciudad ganó mucho porque prácticamente tiene casi todas las actividades flexibilizadas, pero no tiene una actitud responsable para cuidar estas actividades. Lo mismo que decíamos con el dengue, es lo mismo que me pedían la fumigación, pero no limpiaban los patios. Y acá es lo mismo. Pidieron flexibilizar, pidieron salir y se logró, se pudo porque se logró disminuir el número de casos, pero no se cumplió el distanciamiento y no se cumple la suspensión de las reuniones sociales. Y yo quiero explicar el por qué la reunión social está, en este momento no está recomendado hacerla. Porque yo voy a trabajar y cumplo el protocolo. Me pongo el barbijo, me pongo la máscara, me lavo las manos y el lugar donde cada uno trabaja obliga a que ese protocolo se cumpla. Entonces, a trabajar se puede ir. Pero en una reunión social yo no voy con barbijo, con máscara, me lavo las manos, mantengo el distanciamiento social. Generalmente son muchas personas hablando todas a la vez, sin barbijo. Eso genera una nube de gotitas que hace que si hay uno positivo, el virus se mantenga suspendido en el aire y se haga muy fácil el contagio. Es por eso que se suspenden las reuniones sociales. Doctora, además, sí, perfecto. Sí. Por último le pregunto, que es otra de las consultas que siempre se hacen, el tema de ¿cuánto demora que llegue el resultado de los hisopados? Es decir, la foto epidemiológica de hoy de Rafaela, ¿con cuánto tiempo es actual? ¿Qué tiempo de actualización tiene? Los resultados, si son positivos claros, se tienen en 24, como máximo 48 horas. Si pasa como en estos casos, que algunos dan dudosos y hay que repetir la muestra y hacer una nueva toma de muestra, mandarlos y todo, pueden tardar entre 3 y 4 días. Yo, para que ustedes entiendan, estos resultados positivos que se dieran ahora en la ciudad, es una foto del 9 de agosto. O sea, cuando uno le pregunta a la persona dónde estuvo, te dice, yo volví a la ciudad el 9 de agosto. Me empecé a sentir mal el 11, algunos el 12, algunos el 10. Se realizaron los hisopados y tuvimos los resultados. No sé si se entiende. La gran mayoría viajó y regresó a la ciudad el 9 de agosto. Comenzó con síntomas entre el 11 y el 12, se realizaron los hisopados y empezamos a tener los primeros resultados. Entonces, no es que estos resultados es una foto de ahora, es una foto de lo que pasó hace 15 días atrás. Perfecto. Doctor López, le quería hacer una pregunta a Sandra. Sí, hola Sandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Sandra, por lo que estás diciendo entonces, hay todavía resultados que están en proceso y que en los próximos días o en las próximas horas puedan dar novedades de este comportamiento epidemiológico de estos conglomerados que hemos tenido. Claro. ¿Por qué? Porque siempre cuando aparece un caso positivo tenemos entre 10 y 15 días posteriores a ese caso de que puedan aparecer nuevos. Entonces es muy probable que a lo largo de estos 15 días puedan aparecer nuevos casos relacionados con estos conglomerados o no.
¿Por qué? Porque hay gente que sigue desplazándose, hay gente que continúa viajando a zonas de circulación. Y puede ser asintomática. Lo que pasa es que la persona asintomática es digamos que son los casos menores. Hay casos sintomáticos, entonces estamos tratando de que la gente consulte ante los menores síntomas para poder guiarlos y poder hacer hisopados precoces, y se les recomienda a las personas que si se sienten mal y tienen síntomas no salgan de su casa y consulten por vía telefónica. Va a haber casos que son resfríos comunes, no todo es COVID, pero sí necesita una evaluación minuciosa en este momento. Por lo tanto, hay una alerta en todo el sistema de salud, en todo el sistema de atención primaria, fundamentalmente porque es el que capta al paciente y en las guardias. Esta situación hace que nos tenga en una alerta máxima, sobre todo en la guardia del hospital, que es lo que recepciona todo. Muy clara, doctora, como siempre, y nuevamente el agradecimiento por sumarse a participar, sobre todo para llevar información clara y oficial en medio también de todo este otro lado de la pandemia, que es todo lo que estuvo circulando por las redes estos días. Bueno, le agradezco a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, vamos a hacer la pausa, pero cuando volvemos hablamos de las redes, porque en las redes se dieron nombres, en las redes se cuentan muchas novelas, y el tema es que después eso también confunde y le resta a la parte oficial. Lo que realmente es verdad se mezcla con aquello que circuló y es mentira. Hacemos la pausa, volvemos y también vamos a escuchar a una científica del CONICET que habla precisamente de todas las noticias falsas que circulan.